soy Olivia. Y si estás leyendo esto, probablemente entiendes un poco el peso de crecer en la sombra. No se trata solo de no ser notada, se trata de ser activamente borrada en favor de otra persona. Desde niña, la casa giraba en torno a Victoria, mi hermana menor. Ella era el futuro del arte, la modelo ocasional, la más bonita, la que tenía talento. Yo era la estudiosa, la responsable, o, honestamente, solo Olivia. Recuerdo claramente el olor del perfume importado que Vi recibía en Navidad, mientras yo recibía un vale por un libro. Esto no es envidia, es el recuerdo de mi infancia siendo medida y clasificada como inferior, año tras año, hasta los 28 años. Esta sensación se convirtió en una cicatriz silenciosa, de esas que escondes, pero que pican todo el tiempo. Pero el punto de inflexión, el periodo crucial que lo cambió todo, comenzó con una llamada que parecía ser de gratitud. Mis padres vinieron con un cuento de deudas urgentes y un plan. Victoria y yo enviaríamos 4,000 mensuales cada una para salvar a la familia. 4,000 reales. Para mí eso era astronómico, casi mi salario completo. Yo tenía mi trabajo diurno en contabilidad, pero para alcanzar esa cifra y aún respirar, conseguí un segundo trabajo que nadie sabía. Guardia de seguridad nocturna y de fin de semana en una obra de construcción en el centro de la ciudad. Pasaba madrugadas de pie, el olor a cemento y polvo pegado a mi ropa, contando ladrillos, con el cuerpo molido, pero la cabeza repitiendo, es por la familia, es por ellos. El único consuelo era la textura de ese chaleco naranja reflectante, que me hacía sentir, irónicamente, que estaba protegiendo algo que era mío, aunque solo fuera mi esfuerzo. Mientras yo sudaba y me arriesgaba en la obra, Victoria estaba publicando fotos en bikinis nuevos y tomando clases de actuación carísimas. Yo sabía que ella nos estaba sacrificando, pero intentaba convencerme de que mis padres lo necesitaban y que esta era mi oportunidad de, finalmente, ser vista como la hija valiosa. El cheque se debitaba de mi banco religiosamente, el día 5 de cada mes, 4,000 netos. Llegaba a casa el domingo por la mañana, exhausta, con el cuerpo protestando, y lo único que me mantenía era la idea de que el sacrificio me traería algún tipo de paz. El cansancio era tanto que, a veces, veía las estrellas de la madrugada 2 veces, una cuando salía de mi empleo formal y otra cuando salía de la obra, antes de que saliera el sol. Este ritmo era insano, y el olor a café fuerte se convirtió en mi perfume oficial. La bomba explotó un martes, en medio de mi hora de almuerzo. El celular sonó, y era mi madre, con mi padre en altavoz. Su voz era fría, casi cortante, totalmente diferente del tono de súplica que usó para pedir el dinero. Empezaron a humillarme, llamándome mezquina, egoísta e ingrata. Yo no entendía. Olivia, ¿cómo te atreves a burlarte de nosotros? ¿Mandar solo 20 reales? Tu hermana se está matando trabajando, enviando la cantidad total sola. ¿Y tú mandas esa miseria? En ese momento, el mundo se detuvo. Sentí una ola de náuseas tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. 20 reales. Victoria les había mentido, tramando para que yo pareciera la hija mala. Y lo peor, ellos le creyeron, sin siquiera cuestionar a la hija que sabían que era la más responsable y luchadora. El dolor no era por la acusación, era por el favoritismo crónico, ahora comprobado, que me desgarraba por dentro. No pude decir ni una palabra por teléfono. Lo único que salió fue un suspiro pesado, y colgué. La rabia vino después del dolor, y era tan legítima que me dio fuerzas para actuar. Corrí a la oficina de Na, mi mejor amiga y colega de trabajo, prácticamente mi única familia elegida. Le conté la historia, mostrándole los extractos bancarios con los de $4,000 saliendo cada mes, y el audio de la humillación. Na me abrazó fuerte, y sentí el alivio de finalmente tener un testigo de mi locura. Ella me miró a los ojos, con esa firmeza suya, y dijo una frase que se convirtió en mi mantra ese mes. Olivia, no eres un cajero automático, te están usando. Para ahora. Ese consejo fue el primer acto de amor propio que recibí en años, viniendo de fuera. Ese mismo día, llamé al banco y cancelé la transferencia programada. No envié un mensaje, no di explicaciones. El silencio era mi arma. Necesitaba respirar y entender lo que estaba haciendo con mi vida. Fue entonces cuando Na me ayudó a cavar más profundo. Usamos contactos y llamadas discretas para entender la situación real de mis padres. La verdad salió a la luz como un balde de agua fría. No tenían deudas urgentes. El dinero era para costear la vanidad de mi madre, que quería ropa nueva,
los juegos de azar de mi padre, que estaba enganchado a las apuestas deportivas, y está, por supuesto, los lujos y las clases de desarrollo artístico de Vitoria, que gastaba ríos en cenas y maquillaje. El olor a cemento de la obra de construcción parecía haberse pegado a mi alma, y ahora sabía que todo mi esfuerzo no había sido para salvar a la familia, sino para sustentar su farsa y codicia. Era una doble traición, de mi hermana y de mis padres. Claro, se dieron cuenta de la interrupción. Una semana después, mi teléfono no paraba de sonar, y esta vez no eran acusaciones, era exigencia. Concerté un encuentro en una cafetería neutral, porque sabía que en casa sería un teatro. Cuando los tres aparecieron, mis padres y Vitoria, todos con la misma cara de quien está siendo injusticiado, sentí que mi paciencia se había evaporado. Miré a Vitoria y le pregunté, con la voz ahogada, pero firme: ¿Los 20 reales valieron mi trabajo en la obra, Vi? ¿Valieron mi salud? Ella intentó llorar, intentó hacerse la víctima, pero no caí. Mi padre, entonces, intervino, diciendo que familia es familia, y que yo tenía la obligación de honrar lo que había empezado. No estaba pidiendo, estaba ordenando que el cajero automático volviera a funcionar. El momento decisivo fue cuando mi madre, impaciente, soltó la frase que selló nuestro fin: «Eres la única que puede mantener 2 empleos. Olivia, Vitoria tiene su carrera, su futuro. Tú no tienes nada que perder en ayudarnos». Aquello fue el golpe final. Yo no era la hija. Yo era la fuente de ingresos desechable, el escudo financiero para la vida de lujos de la favorita. Respiré hondo y sentí la memoria de mi abuelo, el único que me veía de verdad, el único que decía: «Tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres». En ese instante, supe que no podía seguir siendo parte de aquello. Me levanté, los miré con una tristeza que no era lástima, sino alivio, y dije: acabo de ganar algo mucho más valioso que dinero, mi paz. Para mí, ya no son mi familia. El show se acabó. Y salí, dejándolos boquiabiertos y sin ninguna otra fuente de sustento fácil. El primer mes sin el peso de la familia fue extraño. Sentía un vacío en el pecho, pero era un vacío limpio, ya no infestado. Mi cuerpo, antes exhausto por las madrugadas en la obra, comenzó a responder diferente. Mantuve el empleo en contabilidad y con la ayuda de Na, canalicé toda esa energía y el dinero ahorrado. Recuerdo la decisión de invertir en mí misma, no en deudas falsas. Mi objetivo era obtener la certificación de liderazgo en proyectos de consultoría que había deseado durante años, pero nunca tuve dinero ni tiempo para costear. Usé mi disciplina de trabajar 16 horas al día, pero ahora enfocada en libros, hojas de cálculo y estudios. No fue fácil. El miedo a fallar era real, y la voz de mis padres, llamándome solo la responsable, resonaba. Pero yo estudiaba en el silencio de la noche, y con cada capítulo pasado, sentía que estaba cimentando mi propio futuro, ladrillo a ladrillo. La aprobación en la certificación fue un alivio inmenso. No era solo un papel, era la prueba física de que yo era capaz de construir algo sólido para mí. Poco tiempo después, mi esfuerzo fue notado en la empresa. Se abrió un puesto de liderazgo en el área de consultoría, y yo, con la nueva certificación y la experiencia de quien aguanta la presión, lo que, irónicamente, aprendí en las obras y en casa, fui la elegida. El nuevo salario era más del doble de lo que ganaba antes. Ese día sentí una gratitud profunda, pero no por nadie más, sino por mí misma, por no haberme rendido cuando lo más fácil habría sido seguir siendo el cajero automático. Lo primero que hice fue dejar la obra. Nunca más sentí el olor a cemento, solo el de café nuevo y el de mi propio éxito. La libertad financiera que comencé a construir era más que tener dinero de sobra, era tener opciones. Por primera vez, podía ir al supermercado sin tener que calcular mentalmente cada artículo para asegurar que sobrara para la transferencia del día 5. Ese alivio sutil de comprar el café que realmente me gustaba y no el más barato, era mi trofeo diario. Salía de ese empleo de liderazgo que exigía enfoque y estrategia, e iba a mi apartamento alquilado, que ahora parecía un refugio, no una estación de paso. Sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad, pero no gratis. Yo estaba cosechando lo que yo misma planté, con el sudor que derramé en las obras y en las madrugadas de estudio. La ironía del destino comenzó a manifestarse de formas que parecían un guión, pero juro que fueron reales. Cierta tarde, me encontré con Na para almorzar, y ella me contó que había visto una publicación extraña de Vitoria. Su carrera artística se había convertido en un fiasco,
Y mis padres, desesperados por sustentar el sueño de la favorita, habían caído en una estafa de inversión. Vendieron el coche, pidieron préstamos y lo perdieron todo, intentando costear un curso de actuación que prometía fama instantánea. Su caída fue rápida y estrepitosa, exactamente como mi cambio. El universo estaba equilibrando la balanza, y yo no sentía placer. Sentía solo la confirmación de que la codicia y la falta de carácter no construyen nada duradero. Los meses que siguieron trajeron ecos de su realidad, pero ya filtrados por mi distancia emocional. No me mantenía informada, porque yo, sinceramente, no buscaba. Mi padre, que siempre se vio como un empresario importante, terminó aceptando un trabajo temporal. ¿Y adivina dónde? En esa misma obra de construcción, a pocas cuadras de mi nuevo y elegante despacho de consultoría. El olor a cemento que tanto odié ahora era su sustento. Nunca lo confronté, ni me acerqué. Solo veía, de lejos, el chaleco naranja reflectante, el mismo que usé, pero en el cuerpo del hombre que me humilló por pensar que mandaba solo 20 reales. Esa imagen, para mí, era el desenlace silencioso de mi sacrificio. No era venganza, era simplemente la vida mostrando el precio de la deshonestidad. Y Victoria, la musa, la favorita, la que tenía un futuro artístico brillante, perdió la vanidad, el brillo. Sin el dinero fácil del lujo y sin la estructura de mis padres para costear su imagen, tuvo que bajarse del pedestal. Supe que estaba trabajando en bares, intentando arreglárselas, pero sin el talento o la garra que la vida real exige. Había dependido tanto del favoritismo y de la belleza que, cuando ambos fallaron, no tenía ninguna base sólida en la que apoyarse. Para mí, ya no era una rival. Era solo un recordatorio de lo que sucede cuando construyes tu vida sobre mentiras y el esfuerzo de otros. Mi abuelo siempre decía que la verdad es como una roca. Puedes intentar cubrirla, pero tarde o temprano aparece y tropiezas con ella. Con la vida financiera estabilizada y el peso familiar removido, comencé a permitir que el lado de la Olivia persona floreciera. Me inscribí en un curso de cocina que siempre quise. Comencé a hacer senderismo los fines de semana. Actividades que el cansancio del doble empleo y la culpa de no enviar dinero a mis padres me impedían hacer. Era una sensación deliciosa de reintroducción a mí misma. La paz que sentía era palpable, diferente a todo. Antes, siempre estaba en modo de defensa, esperando la próxima crítica o exigencia. Ahora, simplemente estaba viviendo. Recuerdo la primera vez que me reí de verdad, una risa suelta en medio de la cocina, por un aderezo que salió mal, y me di cuenta de lo oxidada que estaba mi alma de tanto sacrificio. Fue en una de esas clases de cocina, en medio de una confusión para hacer risotto, que conocí a Davi. Él era arquitecto, tranquilo, y tenía una paciencia impresionante con el arroz. No fue un romance de película, fue un encuentro natural, gradual. Él me veía, y eso era lo más importante. Veía mi dedicación, mi historia, mi garra, sin compararme con nadie, sin juzgarme por la apariencia o la falta de ambiciones artísticas. Le parecía fascinante mi viaje, y no mi cuenta bancaria. Lo más increíble era que me animaba a ser aún más fuerte e independiente. Era un amor de complicidad, un puerto seguro construido sobre bases sólidas y transparentes, totalmente lo opuesto a la fundación falsa de mi antigua familia. Estaba, finalmente, construyendo mi propia estructura de apoyo. El tiempo pasó, y mi vida se convirtió en un jardín que cultivaba con cariño. La estabilidad emocional me permitió crecer en el trabajo. Fui ascendida nuevamente y comencé a liderar proyectos complejos, viajando y ganando el respeto que siempre busqué, pero que nunca tuve en casa. Recuerdo estar en un hotel de 5 estrellas, mirando la ciudad desde arriba, y sentir una ola de gratitud tan fuerte que casi lloro. Ese sentimiento no era sobre el lujo del hotel, sino sobre la sensación de merecimiento. Pensé en mi yo anterior, exhausta y sucia de cemento, y supe que la versión actual de Olivia había honrado el sacrificio de aquella chica. No necesitaba probar nada a mi familia. Lo había probado todo a mí misma. La ironía final, el toque del destino, ocurrió cerca de 2 años después. Estaba volviendo de un viaje de trabajo con Davi y el aeropuerto estaba abarrotado. En medio de la multitud, vi, de reojo, a mi madre y a Victoria. Estaban completamente diferentes. La ropa desgastada, el maquillaje corrido, el aire de derrota. Estaban discutiendo sobre el equipaje de mano y la voz de mi madre era aguda, llena de rencor. El favoritismo se había vuelto contra ellas mismas. Villa no era la musa, era solo una carga. Ellas no me vieron,
y yo lo agradecí. Lo que sentí no fue alegría, sino un tipo de alivio pesado, como si el último eslabón invisible se hubiera roto. Mi triunfo no estaba en su caída, sino en el hecho de que yo ya no estaba en el mismo campo de batalla. Simplemente seguí adelante, de la mano de Davi, rumbo a mi casa, a mi vida. La vida siguió su curso, y me di cuenta de que la verdadera libertad era la ausencia de expectativa. No esperaba una disculpa. No esperaba que volvieran a aparecer. La paz de no tener que actuar para ser amada era revolucionaria. Davi me ayudó a entender que esa fuerza que encontré no nació en la rabia, sino en la resiliencia pura. Recuerdo una noche en que le conté la angustia de tener que probarme toda la vida. Él solo apretó mi mano y dijo: «Tú no te arreglaste, Olivia, tú te reescribiste. La obra de construcción solo te dio el ladrillo para la fundación». Era exactamente eso. Había transformado el sacrificio y el dolor en un impulso para construir algo que nadie, nunca más, podría quitarme. La parte más emblemática de este cambio es que no fue planeada. Fue un simple corte que desencadenó el destino. Fue como si, al apagar el botón del cajero automático, hubiera encendido el interruptor de mi suerte. Un día estás exhausta, contando monedas y sintiendo el olor a sudor y cemento. Al otro, estás firmando contratos importantes y planeando un viaje con alguien que te ama. Esa fuerza que me hizo aguantar los 2 empleos y luego me dio el enfoque para estudiar y prosperar. Todavía hoy no sé de dónde vino. No es algo que encuentras en libros de autoayuda. Es una energía primaria que surge cuando te niegas a ser destruida y de repente estás allí, invencible, viviendo la vida que siempre debió ser tuya. Mirando hacia atrás, mi historia no es sobre dinero. Es sobre el descubrimiento de la propia dignidad. El dinero vino, sí, y me dio la libertad, pero la verdadera riqueza fue el alivio. Ese alivio de no ser más la hija negligenciada, de no tener que competir por un amor que nunca existió. Hoy, Davi y yo estamos viviendo juntos, y estamos construyendo una vida con respeto mutuo y honestidad. Me encuentro sonriendo sola, recordando a mi abuelo y la fuerza silenciosa que me enseñó. Mi apartamento es soleado, lleno de plantas, floreciendo, al igual que yo. Y el único olor a cementos que siento es el de la obra que Davi está gerenciando. Es la prueba de que, cuando construyes tu base sobre quien realmente eres, y no sobre lo que los demás quieren que seas, el universo conspira a tu favor. Para quien esté leyendo esto, atrapado en un ciclo de desvalorización y sacrificio, la clave para tu cambio puede ser un corte. Un corte drástico, doloroso, pero necesario. Yo perdí una familia de sangre, pero gané mi vida. Y lo más increíble de todo es que, al cortar el lazo con la toxicidad, no necesité volverme amarga. La fuerza que surgió fue purificadora y transformadora. No sé explicar de dónde vino ese coraje para girar la llave, pero vino, fuerte y abrumador, en el momento en que más lo necesité. La vida que me esperaba del otro lado era de florecimiento, y espero que mi relato te inspire a encontrar esa misma fuerza y a construir tu propio jardín.